Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti.
unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelada en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Dios les bendiga, les damos la bienvenida a esta transmisión de la Iglesia Casa del Rey. Y bueno, nuestra idea, nuestro deseo es bendecirle, edificarle a través de la palabra de Dios. Y estamos viendo una serie que se llama Completos en Cristo. Estamos estudiando la epístola a los Colosenses y el día de hoy vamos a ver Colosenses del 1:24 al 29. El tema de esta noche es el servicio sacrificial por Cristo. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo empieza en esta parte del versículo 24, él empieza a explicar sobre su ministerio, sobre quién era él y lo que él hacía y por qué razón lo hacía. Y entonces da un giro de los versículos anteriores que hemos visto, del 1 al 23, da un giro porque lo primero es cuando él se presenta, cuando empieza a hablar en lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, lo que somos en Cristo. Y ahora él empieza a hablar de su ministerio. Y entonces yo quiero invitarle a que hagamos una oración, que pongamos delante del Señor esta enseñanza, este estudio, para que Dios hable a nuestras vidas y traiga una palabra de edificación, de fortaleza, de consuelo en el que lo necesite en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Señor, ponemos delante de tu presencia este estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos enseñe. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Colosenses 1:24. Vamos a hablar de los sufrimientos de Pablo por causa del Evangelio. Y bueno, este versículo empieza hablando, dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y bueno, leyendo esta parte, cuando dice ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, eso lo dice la versión 60, pero la nueva traducción viviente dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Y bueno, parece una contradicción lo que Pablo dice de gozarse en la aflicción. Pablo, ¿por qué dice esto? Bueno, porque Pablo había aprendido a gozarse sirviendo al varón de dolores, al experimentado en quebranto, que es Cristo Jesús. Pablo había encontrado un deleite en servir a Dios y sabía que por causa del Evangelio íbamos a sufrir, y él estaba sufriendo por causa de ello y se encontraba con un gozo. Él está escribiendo esta epístola desde la cárcel y finalmente él está diciendo que él está con gozo al escribir esta epístola y está de alguna manera animándonos y dice: me gozo por lo que padezco. Y yo creo que es algo a lo mejor difícil de entender. Uno podría pensar, ¿por qué Pablo está diciendo eso, que se está gozando cuando está sufriendo? A nadie nos gusta eso. Pero mire, en otras partes de las epístolas, él dice también esto, también menciona algo del gozo en el medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Vayamos a Corintios 7:4, por favor. Dice la palabra de Dios: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y Pablo vuelve a repetir lo mismo, que él sobreabunda de gozo. O sea, no nomás dice me gozo, dice no, sobreabundo en gozo, de gozo en nuestras tribulaciones. Cualquiera diríamos: oye, pues Pablo es masoquista, o por qué está diciendo que se está gozando cuando sufre. Pero encuentra uno el deleite cuando uno sabe que la causa es algo importante, y en este caso la causa es Cristo Jesús. Él está sufriendo por amor a Cristo, por conocer a Cristo, él está por servir a Cristo y el Evangelio, él está sufriendo esto. Ahora vamos a 2 de Corintios, por favor, 12:10. También aquí nos menciona sobre el amor de Cristo. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo vuelve a repetir lo mismo. Dice: por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Aquí está la clave. Creo que la esencia del gozo de Pablo está en el amor de Cristo. Él tiene un amor entrañable, un amor profundo por quien es Cristo, por la obra, y no nada más eso, tiene una gratitud. Creo que cuando seguimos a Cristo por amor, tenemos un agradecimiento por lo que Él ha hecho, y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Disfrutar las bendiciones, pero también cuando sufrimos por causa del Evangelio, cuando predicamos, cuando somos rechazados, cuando somos ignorados por causa del Evangelio, ¿sabe? Deberíamos tener un gozo. ¿Por qué? Porque es de alguna manera por amor a Cristo lo que hacemos. Y Pablo está haciendo esto, aún estando en la cárcel. Él está dando una palabra de ánimo, de fortaleza a la iglesia. Y bueno, quizá la pregunta que vendría a nuestras mentes o a nuestros corazones es: ¿qué fue lo que le ayudó a Pablo
poder gozarse en tiempos difíciles. ¿Cómo es que Pablo, pasando tribulaciones, persecuciones, hambres, cómo es que Pablo se mantiene con ese gozo? De hecho, nos dice en la epístola del gozo, la epístola de Filipenses, estad siempre gozosos. Entonces, mire, le voy a decir 5 causas o 5 cosas por las cuales Pablo podría gozarse en los tiempos difíciles. Número 1, Pablo sabía que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparaban con la gloria que se iba a manifestar por ser cristiano. Lo que estaba viviendo en este no se compara con la gloria que un día tendremos en el cielo, cuando estemos en la presencia del Señor. Segunda causa o segundo motivo, Pablo sabía que las aflicciones eran una leve tribulación, o sea, esto era momentáneo. Lo que pasamos es momentáneo comparado con la eternidad que viviremos en Cristo. Pablo también sabía que era un privilegio sufrir por Cristo. Entonces, él sabía que era tomado por digno, o sea, por haber servido a Cristo. Número 4, Pablo sabía que no estaba solo. Y aquí hay algo muy importante. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, cuando sabemos que la presencia de Dios está en nosotros y que Él nunca nos deja, cuando recordamos lo que dice Isaías 41:10, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando recordamos esa promesa y cuando nos afirmamos en ella, ¿sabe? No tenemos temor. ¿Por qué? Porque sabemos que el amor echa fuera el temor y el amor de Dios está en nosotros. El amor de Dios hacia nosotros es tan grande que Dios está siempre con nosotros todos los días hasta que Cristo venga nuevamente. Y la última de estas 5 es que Pablo sabía que Dios no lo iba a abandonar. Dios nunca abandona a los que le amamos. Así que tenga esa seguridad. Así como Pablo se deleitaba en los momentos difíciles, creo que es importante que usted valore estas causas, entienda, pero también es parte de lo que usted y yo tenemos que pasar. Los sufrimientos, las dificultades, las tribulaciones son parte del crecimiento, son parte de la formación del carácter de nuestras vidas. Y entonces todo esto lo sabía Pablo y por esa razón se gozaba en las tribulaciones. Yo no sé usted cuando pasa un momento difícil, una crisis, una tribulación, una enfermedad, ¿cuál es su actitud? ¿Reniega de Dios, se enoja, cuestiona o le da gracias a Dios? Porque sabe, la palabra dice que en todo demos gracias, pero también que oremos en todo momento y en toda situación. Así que cada situación difícil que enfrentemos es un momento, es una prueba para descubrir lo que somos, lo que hemos creído y nos afirmemos en la palabra, en las promesas de Dios. Yendo más adelante, Colosenses 1:24, la segunda parte del versículo, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La Nueva Traducción Viviente dice esto de ese mismo versículo, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo? De primera, así cuando lo vemos, dice que cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo. Y pareciera que la obra no está completa, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo que Él está participando, ¿sí? Que Él se identifica con Cristo en los sufrimientos de Cristo. Ahora, ¿cuáles eran realmente estos sufrimientos que estaba pasando Pablo? Bueno, sus padecimientos, sus aflicciones no tienen nada que ver, escúcheme bien, con nuestra redención. Ya que pensar que los sufrimientos de Pablo tienen el carácter expiatorio es hacer incompleto e insuficiente el sacrificio de Cristo. Recuerde cuando vimos hace algunos días que el sacrificio de Cristo fue perfecto. No se ocupa nada más. En Él estamos completos. No ocupamos hacer ninguna obra de la ley para poder ganar nuestra salvación. El sacrificio en la cruz del Calvario, el derramamiento de la sangre de Cristo por usted y por mí fue suficiente. Y no nada más eso, en ese sacrificio, en lo que Cristo hizo por nosotros, usted y yo estamos completos. No se ocupa nada más. Lamentablemente en ese tiempo a los colosenses había doctrinas que les estaban bombardeando diciéndoles que el sacrificio no era completo, que ocupaban hacer algunos sacrificios, algunos rituales, cumplir ciertas cosas, que era solamente para algunas personas y que Cristo no era suficiente. Es más, decían que Cristo no era Dios, que era como un ángel, una persona más, y entonces ellos pensaban que había más intermediarios entre Dios y los hombres, y eran totalmente falsas esas creencias. Por eso Pablo escribe esto a los colosenses para que ellos sepan que en Cristo están completos. Y no nada más eso. Ahora Pablo dice que él participa de los sufrimientos de Cristo, dice por causa de la iglesia, por causa del evangelio. Y bueno,
Lo que falta aquí se refiere que aún no se conoce en el mundo el infinito valor de las aflicciones de Cristo. Nosotros vemos en la Biblia cómo Cristo murió por nosotros. Dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, como es que escondimos de él el rostro. Dice que nosotros le dimos la espalda. Él sufrió por causa nuestra. ¿Se acuerda usted de la película de la Pasión de Jesús? Es una película bastante fuerte al ver cómo Cristo fue golpeado, fue maltratado, y cuando vemos eso nos duele mucho, pero sabe, eso se quedó corto. Según lo que yo he escuchado, lo que he leído, se quedó corto. ¿Por qué? Porque lo que Cristo padeció por nosotros fue algo terrible. Morir en la cruz del Calvario era una de las peores cosas que una persona podía hacer. Y bueno, Pablo nos está diciendo que él está sufriendo de alguna manera por causa del Evangelio. Y Dios nos llama a vivir de alguna manera nosotros como creyentes de este sufrimiento. Jesús dijo que nosotros, si queríamos seguirlo, teníamos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Y bueno, cuando tenemos que tomar nuestra cruz es prácticamente seguir el camino que Cristo sufrió. Muchas veces vamos a sufrir por causa del Evangelio. También Cristo lo dijo, que seríamos rechazados, que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo y que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por cierto, nos dejó al Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos nosotros tener esa fortaleza, ese consuelo, esa guianza de parte de nuestro Dios. Vayamos a Colosenses 1:25. Dice este versículo, de la cual fui hecho ministro. Viendo la palabra ministro en el griego es la palabra diácono, que es un servidor de la iglesia. Y dice, según la administración de Dios, que es el plan soberano del Dios soberano, quien le designó para cuidar o alimentar y pastorear las iglesias, dice Pablo, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Este mismo versículo de Colosenses 1:25, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Y bueno, esta versión sintetiza muy práctico, ¿sí? Lo que Pablo dice en la versión 60, por lo cual fui hecho ministro, y aquí dice, por la cual Dios me hizo un siervo. ¿Sí? Es un servidor de la iglesia, un ministro es alguien que sirve. Y dice también, mi trabajo es presentarles el mensaje. Y aquí Pablo está explicando que él quiere hacerlo de una manera, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y Pablo, en la traducción, la del lenguaje Palabra de Dios para Todos, dice de una forma completa. ¿Qué quiere Pablo? Anunciar el evangelio completamente para que lo conozcamos a Cristo y su obra. Ahora, Pablo fue hecho ministro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Dios lo puso para edificar, para que él pudiera servir a la iglesia. Y de alguna manera, Pablo estaba recibiendo este trabajo ¿de qué? De guiar, de alimentar, de cuidar y pastorear la iglesia en ese tiempo. Y sabía que tenía que rendirle cuentas a nuestro Dios, porque Él es nuestro amo, a Él servimos. Entonces Pablo estaba consciente que era un administrador de la gracia, de lo que Dios le había puesto y le había dado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿En qué nosotros podríamos identificarnos o podríamos tomar esto que Pablo está tomando de que él fue llamado un ministro de parte de Dios, un diácono, un servidor? Bueno, todos nosotros, usted y yo, si usted ha creído en el Evangelio, si ha creído en el Señor Jesucristo, somos nosotros responsables de administrar bien las capacidades que Dios nos ha dado. Dones, talentos, habilidades, recursos que Dios nos da día a día. Ahora, un día Dios nos pedirá cuentas, como en la parábola de los talentos. Él nos dice, yo te di tantos talentos y nosotros tenemos que dárselos a Él multiplicados. ¿Se ha puesto a pensar usted lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha puesto en sus manos, los dones que Dios le ha dado, las capacidades que Dios le ha dado? Piensa en esto. Todos los que estamos en este momento escuchando este mensaje, sabemos que Dios nos ha dado dones y habilidades, capacidades, cosas para administrar su tiempo. ¿Cómo lo administra? ¿Cómo administra sus dones? Lo que Dios le ha dado, sus capacidades, ¿cómo las administra? ¿Cómo usted las pone en manos de Dios para decirle, Señor, aquí está lo que tú me diste, lo estoy utilizando para honra y gloria de tu nombre? Sus finanzas, su familia, ¿usted cómo la administra? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo le sirve? Eso es parte también de lo que Dios ha hecho como creyentes, que seamos diáconos, administradores, que seamos servidores por causa del Evangelio. Entonces, Dios nos va a pedir cuentas un día de lo que estamos haciendo o de lo que hemos dejado de hacer por causa de Él. Colosenses 1:26 nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Y vemos en este versículo palabras clave. Vemos, por ejemplo, en la versión 60 dice, el misterio que había estado oculto. En la Nueva Traducción Viviente dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Pero dice, ahora se ha dado a conocer, se nos ha manifestado a nosotros los hijos de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios quiere que aprendamos, que sepamos lo que Él quiere. Por eso Pablo decía también, y sabemos que los que aman a Dios, que sabemos que hay muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Saber es conocer lo que Dios ha hecho, saber quién es Dios, sus atributos, su obra, lo que Él quiere para nosotros, su perfecta voluntad. Eso es parte de lo que nosotros deberíamos de saber. Y Pablo, él dice, Dios no quiere que se mantenga en oculto el misterio, el plan que Él tenía desde un principio. Y bueno, cuando hablamos de un misterio oculto, se refiere a algo que el hombre es incapaz de conocer por sí mismo. Y por lo tanto necesitamos que Dios nos lo revele. Y que ha hecho Dios a través de la Escritura, a través de los apóstoles, a través de lo que Él ha escrito, nos ha mostrado, nos ha dejado un mensaje maravilloso. Y este misterio ahora se nos ha dado a conocer. Si usted recuerda, en 1 Corintios 2:7, veamos la siguiente diapositiva, dice, lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Y aquí Pablo está diciendo nuevamente que esa sabiduría estaba oculta desde el comienzo del tiempo, del mundo, dice. Porque, y quiere que esa sabiduría, que eso que estaba oculto, lo conozcamos. Y no nada más eso, que sea para gloria de su nombre, que la demos a conocer. Pero tú y yo no podemos dar a conocer algo que no conocemos. Por eso es importante que lo conozcamos. Bueno, yendo al libro de Génesis, veamos lo que Dios le dice a Abraham. Le da una promesa y de ahí parten muchas cosas. Mírele, Génesis 12:3, la segunda parte. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le está dando a una promesa a Abraham. Antes le dice, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te voy a decir. Y después le da unas promesas y parte de esas promesas es esto, que en su simiente, todas las familias iban a ser bendecidas. Ahora veamos Génesis 22:18, hablando de lo mismo, recordándole a Dios la promesa. Le dice Dios a Abraham, en tu simiente o en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y por eso se le llama como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue un hombre que le creyó a Dios. Y a través de la fe, usted y yo podemos acercarnos a Dios confiadamente. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que a través de la fe ahora podamos alcanzar las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Y a través de Abraham, usted y yo hemos alcanzado esas promesas de fe. ¿Cuál era este misterio que Dios le había dado a Abraham? Bueno, que los no judíos, en este caso usted y yo, a lo mejor nosotros como gentiles, como personas que no veníamos del pueblo judío, somos ahora participantes por igual de la promesa de Cristo para salvación. Era algo que Él había escogido para su pueblo, pero Dios abrió esa bendición, esa promesa que Dios le dio a Abraham, nos alcanzó a nosotros también a través de la fe. Y ahora el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones cuando a través de la fe hemos creído al Evangelio. Mire, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios a través de Cristo iba a ser real en la vida de cada creyente. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 11:10. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Mire qué hermoso versículo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? Jesús. Entonces dice que en aquel tiempo dice que esta estará puesta para perdón de los pueblos. Recuerde usted que a través de Cristo Jesús nosotros hemos recibido perdón. En ese sacrificio, en esa sangre derramada en la cruz de Calvario, usted y yo ahora hemos alcanzado la salvación por la sangre de Cristo Jesús. Y dice que será buscada por las gentes y entonces dice, y su habitación que será gloriosa. ¿Dónde cree que está el Espíritu Santo ahora? El Espíritu de Dios.
mora en aquellos que hemos creído. Ahora nos hemos convertido en la habitación. La presencia de Dios mora en todo creyente que ha decidido confiar y creer en el Señor Jesucristo. Isaías 63, mire lo que dice, 63, dice: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. A través de Cristo el Evangelio ahora nos resplandece. ¿Sí? Ahora podemos andar en la luz del Evangelio, en la luz de Cristo, y dice que seríamos luz también, seríamos sal, porque por causa de Cristo y lo que Él es en nosotros. Zacarías 2:11 dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y aquí vemos algo precioso, dice: y moraré, ¿dónde? En medio de ti. ¿Dónde cree que está la presencia de Dios ahora? Está en nuestras vidas. Por la fe, cuando creemos, nos convertimos nosotros ahora en ese vaso de barro. ¿Sí? Ahora somos esa morada donde Dios viene a habitar a nosotros a través de la fe. Mire, Juan 1:11 nos recuerda, ¿sí?, que Jesús vino a esta tierra y que fue rechazado por su pueblo, pero la promesa y la bendición nos alcanzó a nosotros, los gentiles. Mire lo que dice Juan 1:11. Dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él, hablando de Jesús, dice, y lo recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Versículo 13: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto es algo sobrenatural que solamente Dios hace en la vida de cada persona que decide que creer al Evangelio y depositar su confianza en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 12: a los que creyeron y recibieron. Nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que cree y recibe a Cristo en su corazón se convierte en un hijo de Dios. Toda aquella persona que solamente es una persona que oye pero no cree en el Evangelio es una creación, pero no es un hijo de Dios. La palabra de Dios lo dice. No todos son hijos, solamente los que creen y reciben a Jesús en su corazón se convierten en hijos de Dios. Lo dice la palabra en Juan 1:12. Cheque su Biblia, si tiene otra versión diferente, ahí también viene en su Biblia. ¿Sí? Ahora, dice el versículo Colosenses 1:27, siguiendo más adelante, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Qué es este misterio? Aquello que estaba cubierto u oculto entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y este mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente, dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso le da la seguridad de que participarán de su gloria. Y bueno, comparando las dos versiones nos damos cuenta cómo se complementan, diciendo lo mismo. Pablo está diciendo: Dios quería que su pueblo supiera las riquezas de su gloria en Cristo, que son ahora, eso es algo que nosotros hemos alcanzado. Él quería que usted y yo supiéramos, pero dice también, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál era el misterio que estaba escondido por los siglos? Bueno, de que Cristo iba a venir a vivir, ¿dónde? En nosotros. Eso es muy interesante y muy tremendo. Imagínense que en aquella época, en el Antiguo Testamento, en la época de Abraham o de Daniel, que le dijera a alguien, Dios mismo va a habitar en sus corazones. ¿Cómo les caería? Y no nada más eso, que le dijeran, bueno, la presencia de Dios va a morar en aquellos también que no son del pueblo de Dios. Aquellos que son los gentiles, también Dios va a morar en ellos. Yo creo que no lo hubieran comprendido, no hubieran entendido. Pero ahora esa promesa que Dios le había dado a Abraham de que en él, en su simiente, muchos serían bendecidos. Y bueno, vemos cómo la bendición nos alcanzó a través de la fe, y vemos aquí que Cristo vive en nosotros. Y esa es una bendición, es un privilegio saber que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Y esto nos da la garantía o la seguridad de que vamos a participar de su gloria. Y por eso dice la versión 60, la esperanza de gloria. ¿Cuál es? Que Cristo está en nosotros. Si Cristo vive, nosotros vivimos. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios ahí en casa. Amén. Esto es algo maravilloso que solamente Dios puede hacer cuando entendemos el Evangelio, cuando comprendemos las riquezas de su gloria y de su gracia para con nosotros, los que hemos confiado y descansado en Dios. Mire, Juan 14:19 nos dice:
Dentro de poco, Jesús está hablando ya de su muerte y su resurrección, dice, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día, ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me conoce, conoce mis mandamientos. No, perdón, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a él. Versículo 23 dice, Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendré a él y viviremos. Otra versión dice, y haremos morada con él. Otra versión dice, y vendremos para vivir con él siempre. Este versículo último nos habla de algo maravilloso. ¿De qué nos habla? De la realidad de alguien que ama a Dios, pero también que obedece su palabra. Cuando nosotros amamos a Dios, por ende vamos a obedecer, vamos a cumplir sus mandamientos. Y mire, dice que el Padre nos va a amar por el hecho de amar a Dios, de obedecerle, de cumplir su palabra. Dice que nos va a amar y vendrá a nosotros. ¿Y qué va a pasar? Va a vivir dentro de nosotros y va a ser su morada. Va a poner, somos nosotros ahora ese templo del Espíritu Santo. Y qué maravilloso es saber que la presencia de Dios está en nosotros, esa promesa que Dios había dado hace muchos años. Ahora, este misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Dios que estuvo por los hombres y con los hombres, ahora está donde en los creyentes, está dentro de nosotros, y solo con Él, viviendo en nosotros, es que tenemos usted y yo la garantía de la gloria del futuro, que un día que estaremos en la presencia de Dios, estaremos en el cielo gozándonos juntamente con Él. Dice Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y la pregunta es, ¿el Espíritu Santo mora en usted? Si es así, mire, esa promesa es para usted y para mí. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, está hablando del Espíritu Santo. Si ese Espíritu, dice, está en ti, dice, ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por ese Espíritu que mora en nosotros. Entonces, cuando Cristo venga nuevamente, dice que a través de ese Espíritu nosotros seremos vivificados y iremos juntamente con Él hacia el cielo, a vivir con Él en la eternidad. Ahora, Cristo no solamente es la esperanza de gloria, no, hay mucho más para nosotros. Mire, Cristo también es el camino a la salvación. Vemos en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino a la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús y a través de Jesús. Jesús dijo, los discípulos le dijeron al carcelero que si él creía, dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, aquí hay una promesa de parte de Dios. También Jesús es el único camino a la salvación. No hay más caminos. ¿Sí? No es que Jesús es un camino, Jesús es el camino, el único camino para llegar al Padre. Vemos también, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Si dijera la Biblia que hay otro mediador, lo mencionaría, pero nada más dice que hay uno. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otra mediadora entre Dios y los hombres. El número 4 dice, nuestro único y perfecto ejemplo es Jesús. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si usted quiere crecer, si usted quiere aprender, si usted quiere seguir a alguien, al que tenemos que seguir a Jesús, es poner nuestra vista en Él, nuestra confianza en Él e imitar su forma de vida. Y también Jesús es el único abogado que tenemos. Si alguno pecare, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también es nuestro único sacerdote. No hay más sacerdotes, no hay más intermediarios. Eso lo vemos en Hebreos 4:15. Entonces, Cristo debe ser la razón por la cual vivimos y por la cual usted y yo nos gozamos y por la cual nosotros predicamos el Evangelio por amor a Dios a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora le invito a que vayamos a Efesios 1:13 y 14. Este versículo lo hemos leído yo creo que 3 veces en esta semana. Lo vimos el domingo, lo vimos hoy, lo vimos ayer en los discipulados y hoy nuevamente lo vuelvo a leer. Dice Efesios 1:13, 14. En Él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído,
Primero aquí nos da de una característica, primero escuchar. Dice, la palabra de verdad, el evangelio y nuestra salvación. ¿Qué está diciendo? En él, o sea, que nosotros en Cristo, al haber escuchado el evangelio de la verdad, dice, y habiendo creído, aquí es la segunda parte de la promesa, que es oír y creer en el mensaje. Después de que oímos, después de que creemos, ¿qué es lo que pasa con un creyente? Dice, fuisteis sellados por el Espíritu o con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué es esto? Bueno, las arras la promesa es el pago inicial para asegurar una propiedad. Es la garantía. El Espíritu Santo es la garantía, es el adelanto de las promesas de lo que Dios nos iba a dar. Y entonces, cuando cuando oímos el evangelio, lo creemos, entonces Dios nos sella con su Espíritu Santo, nos dice, aquí está la marca, aquí están las arras, aquí está el adelanto de la promesa de que yo voy a estar con ustedes y que van a recibir todo lo que yo les prometí que les iba a dar. Y dice, bueno, el versículo dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Que un día vamos a recibir la completa promesa de que estaremos con Él en la eternidad. Entonces, mientras eso pasa, Dios nos dio su Espíritu Santo para poder nosotros enfrentar, para poder servir, para poder ser guiados. Para eso nos dio el Espíritu Santo en nuestras vidas. Colosenses 1:28 dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Estoy leyendo la versión 60. Creo que la palabra de Dios para todos dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlo a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Y si comparamos las dos versiones, nos vamos a dar cuenta que hay palabras claves. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Es bien importante que usted y yo podamos hablarle a otros. ¿Y qué es lo que hacemos? Advertimos y enseñamos. ¿De qué se trata esto? Cuando usted y yo hablamos, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es lo que debemos de predicar? Debemos predicar a Cristo, su persona. Debemos predicar su obra. Cristo es el evangelio. Él es el mensaje. Y no se usa otra cosa para predicar el evangelio. El evangelio es Cristo que murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha dado preciosas promesas. Pero a veces la gente no quiere escuchar el evangelio, quiere oír solamente cosas motivacionales. Por eso dice que les advertimos a todos. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo que advertimos a todos y enseñamos a todos? Bueno, porque en ese tiempo a los colosenses le estaba dando una doctrina que les decían que solamente eran unos pocos los escogidos y que la sabiduría era solamente para algunos pocos. Y Pablo refuta y de alguna manera quita todo eso y dice, nosotros les hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos, no dice a algunos, dice a todos. Les enseñamos a quién, a todos. ¿Qué cosa? La sabiduría de Dios que Él nos ha dado. No es solamente para algunos cuantos, es para todo el que la quiera. Esa es la gracia de Dios, es el regalo inmerecido de parte de Dios para todos los que quieran adquirir esa gracia. Y dice, queremos presentarlos a Dios perfectos. Y cuando vemos la palabra perfecto nos podemos asustar porque decimos, me falta mucho para ser perfecto. Pero mire, otra versión dice para presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Aquí es bien importante que podamos entender nosotros las traducciones, que a veces en la versión 60 el ver la palabra perfecto nos puede asustar, pero viéndolo del griego, viendo los significados, podemos ver que significa espiritualmente maduros, completos en Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el medio para llegar con la proclamación a todo el mundo? ¿Cómo podemos nosotros compartirla a todo el mundo? Bueno, dos formas importantes dice aquí Pablo, amonestando y enseñando. ¿Cómo amonestamos? Bueno, ya que nosotros debemos predicar el evangelio a los pecadores para ganarlos, ¿para quién? Para Cristo. A veces decimos, hay que ganarlos para la iglesia. No, nos los ganamos para Cristo. Predicamos a Cristo, ¿sí? Y salvarlos de la ira de Dios con un claro mensaje de ¿qué? De exhortación, de confrontación, porque muchas veces cuando les hablamos del pecado, cuando le decimos a alguien que es pecador, mucha gente, la gente se puede ofender, porque le dices, eres un pecador, necesitas arrepentirte. Y entonces eso los confronta con su realidad, porque dice que no hay justo ni siquiera uno, que todos hemos pecado. Y entonces, ¿qué se les dice? Necesitas arrepentirte.
Necesitas reconocer tu condición y también eso es amonestar de alguna manera y llevarlo a la fe. ¿Para qué? Para que enderezar lo torcido y se vuelvan otra vez al camino del Señor. Por eso explicaba yo la semana pasada que arrepentir y creer en el Evangelio, volvernos nuevamente a Dios. Y después de amonestar, dice, después de predicarles, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles. Aquí es donde entra la comisión, la comisión que Dios nos dejó a través de Cristo, las buenas noticias. Dice, enseñando a todas las personas con toda sabiduría. ¿Qué significa esto? Pablo que aprovecha para decirle a los que estaban, a los gnósticos de ese tiempo, que estaban diciendo con falsas creencias que la sabiduría era solamente para algunos escogidos. Y Pablo dice, no, con la sabiduría de Dios les predicamos a todos, les enseñamos a todos, los amonestamos a todos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que podamos ser discípulos y que podamos hacer discípulos. Es un proceso que tenemos que seguir. Ahora, ¿para qué se hace esto? ¿Cuál es la meta de que nosotros escuchemos el Evangelio, crezcamos en la fe, empecemos a madurar y demos fruto? ¿Cuál es el propósito? Bueno, la meta o la finalidad del creyente, del Evangelio, es que nosotros finalmente seamos presentados perfectos en Cristo a todo hombre o a toda mujer. Y cuando hablo de perfección, mire lo que dice la palabra en griego, es una palabra que es teleión, la palabra perfecto es teleión y significa completo, significa maduro, significa pleno en cuanto a medidas o en cuanto a calidad, y semejantes a Cristo. ¿Qué significa presentarnos perfectos? Es presentarnos maduros, plenos, semejantes a Cristo. Y ese es el trabajo que tenemos como creyentes, caminar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. La meta, en pocas palabras, es la perfección o madurez de todos los creyentes. Nosotros por eso estamos en el trabajo de enseñar, de discipular, de hacer crecer, de predicar el Evangelio. Por eso cada vez que nosotros tenemos oportunidad, en mi caso, de predicar, te voy a predicar la palabra, te voy a enseñar los principios de Dios, porque eso es lo que hace que una persona crezca. La fe es poner nuestra confianza en Dios y en su palabra. La palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que tiene poder para transformar la vida de un creyente es la palabra. Alguien un día me dijo, yo siento que aquí en la iglesia no me están ministrando. Le digo, ¿a qué te refieres con eso? Es que yo quiero que usted nos llame al frente, que ore por nosotros, nos ponga las manos y nos caigamos. Y para mí eso es ministrar. Le dije, bueno, pues estás equivocado. Le dije, porque el ministrar no es lo que yo puedo hacer. Es lo que Dios hace con su palabra y su Espíritu Santo. Mi trabajo es exponer la palabra y el Espíritu Santo confrontar, enseñar y animar. Pero nosotros los pastores lo que hacemos es exponer la palabra. Nosotros solamente traemos el mensaje. Obviamente Dios nos usa también para orar por las personas, claro que sí, pero no buscamos las manifestaciones, esas vienen automáticamente cuando el Espíritu, la presencia de Dios está en un lugar y Él se manifiesta. Pero lo que hace que cambie la persona es la palabra de Dios, lo que transforma, lo que cambia es la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones, trayendo convicción. Pero se requiere que haya un corazón dispuesto, un corazón sensible a su voz, que diga, yo quiero aprender. Y bueno, hay diferentes tipos de tierra, lo vimos en la parábola del sembrador, que hay diferentes tipos de corazones, de tierra. Y entonces la semilla es la misma, pero si el corazón es duro, si la persona es cerrada, si la persona no quiere recibir, no va a crecer la palabra. O no va a echar raíces profundas. Va a venir una prueba e inmediatamente la prueba lo va a hacer que se aparte del Señor. ¿Qué necesitamos? Oír la palabra, entender la palabra, recibirla, creerla, aplicarla para producir fruto. Al 100, al 60, al 30, pero lo importante es producir fruto, ¿sí? Entonces la meta finalmente de todo creyente es la madurez hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Efesios 4:11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cuáles son esos dones? Dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir,
hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Para eso Dios puso estos ministerios dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, estamos en ese proceso. ¿Sí? Empezamos siendo bebés recién nacidos y somos alimentados con la palabra hasta que vamos creciendo y hasta que nosotros podamos aprender a discernir, a crecer y que podamos fructificar en Dios. Eso es lo que Dios desea para cada creyente. Y por eso es importante escuchar la palabra, por eso es importante estar estudiando, orando, sirviendo, obedeciendo la palabra, porque eso es lo que nos produce un crecimiento en Cristo. Ahora, ¿en qué consiste la madurez cristiana? O sea, ¿de qué sirve que madure? ¿Para qué me sirve? Bueno, la madurez cristiana es una continua y progresiva semejanza a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra meta, ¿sí? Con todas las virtudes que muestra el fruto del Espíritu Santo en Gálatas, nosotros tenemos que producir ese fruto, ¿sí? El Espíritu Santo está en nosotros, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice la Biblia. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Producir ese fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y tenemos que menguar nosotros para que Cristo crezca y ese fruto se produzca. Amén. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que fuimos hechos conforme a la imagen, hasta que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Y para que ese carácter se forme, Dios va a trabajar. Va a lo mejor permitir que pasen cosas en nuestra vida para poder nosotros aprender a depender de Él, a confiar, a descansar en sus promesas. Dios es bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Amén. Ahora, Colosenses 1:29, el último versículo que vamos a ver de este día o de esta noche, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1:29, en otra versión dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice que él trabaja con mucho empeño, con mucha fuerza, según el poder, según la potencia, dice la versión 60, el poder de Cristo que actúa en nosotros. Ahora, ¿por qué trabajaba Pablo? Bueno, Pablo sabía muchas cosas, pero sabía que su trabajo en el Señor no era en vano. Déjame recordarte, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que me escuchas, lo que tú haces para Dios no es en vano. Por muy poquito que sea, tu trabajo en el Señor no es en vano. Yo te invito a que sigas sirviendo. Son tiempos difíciles. Mire, hoy mucha gente ha dejado de servir a Dios. Hoy mucha gente ha dejado de creer en Dios. Hoy mucha gente ha dejado de apasionarse por Dios. Han decidido esconder sus talentos y guardarlos y no usarlos más. ¿Sabe? Hoy más que nunca la gente necesita escuchar del amor de Dios. Necesita ver a Dios en nuestras vidas. Necesitan el Evangelio. Y por eso yo te recuerdo, lo que tú hagas para Cristo no es en vano. Hace muchos años yo conocí al Señor Jesucristo. Hace más de 30 años yo lo conocí. ¿Y qué decidí? Decidí con todo mi corazón seguirlo, pero también cuando yo entendí que Dios tenía un propósito en mi vida para que le sirviera, mire, con gozo yo decidí servir a Dios. Acudí a ese llamado de servir. Honestamente, yo no quería ser pastor. Sabía que era mucho trabajo, es mucha responsabilidad delante de Dios ser pastor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que habremos de dar cuentas. O sea, a veces menospreciamos el trabajo de un pastor, pero es el trabajo más complicado que puede existir. ¿Por qué? Porque Dios pone en nuestras manos o en nuestras vidas, vidas que son eternas. Y hay que trabajar, hay que cuidar, hay que motivarlas. Lamentablemente mucha gente no quiere ser pastoreada. No se puede pastorear a quien no quiere ser pastoreado. Es muy difícil. Y hoy en nuestros tiempos mucha gente no quiere ser pastoreada. Mucha gente se ha alejado, no quiere saber nada de Dios. Pero yo te recuerdo, el trabajo en el Señor no es en vano. Y si algo Dios hace es pagar y paga muy bien. Dios bendice a los que le sirven y a los que le aman. ¿Qué más sabía Pablo? ¿Por qué trabajaba? Sabía Pablo que Dios no era injusto para olvidar la obra que él había llevado a cabo por el Señor. Dios recuerda siempre lo que usted y yo hacemos por Él. Dios no se queda con nada. Dios siempre bendice. Cuando usted dé, cuando usted sirva, hágalo con gozo, con gratitud, sabiendo que Dios no se queda con nada y que Dios multiplica muchas veces lo que le damos. ¿Por qué más servía Pablo? Trabajaba porque amaba al Señor y todo lo hacía de corazón, así como Él lo enseñó. Todo lo que usted y yo hagamos tenemos que hacerlo de corazón, como para Dios. Por más sencillo que sea, hágalo para Dios.
si tiene que llamar, si tiene que hablarle a alguien, si tiene que orar, si tiene que predicar, si tiene que limpiar la iglesia, lo que tenga usted que hacer, hágalo como para Dios. Aunque nadie lo vea, aunque nadie le agradezca, ahí hay un Dios en los cielos que ve todo lo que usted hace. Bendiga, sirva, ame y va a ver que Dios le bendecirá en gran manera. Y también Pablo sabía que le esperaba una corona de vida. ¿Cuántos saben eso? Un día nos espera una corona de gloria, una corona de vida, aquellos que hemos servido al Señor, que hemos predicado el Evangelio, que nos hemos ganado almas para Cristo. Hay una corona para usted, así que no desista, perseveremos hasta que Cristo venga y sigamos creyendo en la obra que Dios está haciendo. Cristo viene pronto, amén. Ahora, cierro con esto. Dice la última parte del versículo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué es lo que Pablo está entendiendo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Dios es el que nos da las fuerzas para poder desempeñar su obra. Es a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder ¿cuándo? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, que nos va a dar el poder, nos va a dar la autoridad, nos va a dar las capacidades de parte de Dios para cumplir su obra en el ministerio. La palabra potencia, como lo menciona la versión 60, significa en griego energía, fuerza, operación, ¿sí? O en otra versión dice poder, ¿sí? Entonces, para que la energía de Dios, para que el poder de Dios actúe en nosotros, tenemos que hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios y serle fiel. Mire, por lo tanto, ¿qué significa? Necesitamos estar en Cristo y hacer su voluntad para que el poder de Dios actúe en nosotros. Y mire, qué bendición, la energía de Dios o el poder de Dios. No lo vamos a mencionar como energía, pero es una de las traducciones. Hablemos del poder de Dios. Dice, en Pablo no era por él mismo, no era por su capacidad, no era por su inteligencia, sino era el Espíritu de Dios obrando poderosamente en Pablo y a través de él fluyendo para cumplir el propósito. Hoy, mi hermano, mi hermana, Dios quiere hacer eso mismo contigo. Quiere derramar su espíritu, quiere usar su espíritu con poder en tu vida para que la gloria de Dios se manifieste en ti y a través de ti y pueda ser de bendición donde quiera que estés, que hables con poder, que sirvas con poder, que ores con poder. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No ha perdido ni un ápice de poder la palabra ni la presencia de Dios. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Iglesia, te invito, te motivo a que sigas creyendo, sigue caminando. Mire, los tiempos son difíciles, pero con Dios todo es posible. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no ha sido en vano para mí. Antes de trabajar más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso aplica para usted, para mí. La gracia de Dios, el regalo inmerecido de parte de Dios para usted y para mí, está operando en nosotros. Eso que usted y yo no merecíamos, Dios nos lo derramó a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. ¿Sabe por qué? Por amor. La gracia se derramó en nuestras vidas. Y qué bendición. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios, usted y yo somos lo que somos. Nada más. Por la gracia. Lo que los demás digan o piensen, ¿sabe qué? Sale sobrando. Importa lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos, somos sus herederos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que esta es la palabra de Dios para usted y para mí. Recíbala, créala, hay mucho por hacer en el Señor y yo le invito a que nos apropiemos de las promesas. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para servir, para amar, para conocer. Hay tanto de Dios para nuestras vidas que Dios quiere manifestarse en usted. Si usted no conoce a Dios, yo le invito, hable con Dios, dígale, Señor, quiero conocerte, quiero que te manifiestes en mi vida, quiero recibir al Espíritu Santo en mi vida. Crea el Evangelio, crea que Cristo murió y resucitó, e invite a Jesucristo a su corazón y verá que algo tremendo pasará en su vida. Dios lo promete, Dios lo va a hacer, y cuando hablo de tremendo, hablo de la presencia de Dios morando en nuestros corazones. Así que hagamos una oración y pongamos delante, Señor, esta palabra, y que Dios nos ayude a que esta palabra se fortalezca en nuestras vidas y que podamos vivirla, creerla y vivirla en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, en esta noche te damos gracias por tu bendita palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa, tu palabra es viva, es eficaz, es poder.
Señor, gracias por ellas. Señor, recibimos tu palabra con gozo y te rogamos, Señor, que nos permitas ahora a nosotros servir y decir como decía Pablo, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y Padre, que podamos obrar con ese gozo, Señor, aún en medio de las tribulaciones, dificultades, podamos servirte con gozo, Señor. Yo bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje ahí en su casa, en su vehículo, en donde quiera que esté, Señor. Te ruego que tu gracia y tu favor sea sobre de ellos, Señor. Trae fortaleza, trae gozo, trae paz, trae salud, Señor, a aquellos que la necesiten, y trae ese ánimo pronto, Señor. Tú pon el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros para poderte seguir, para poderte servir, para poderte amar, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a crecer cada día en la fe y nos guíes en este camino, Señor, que hemos escogido, que es tu camino de vida, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos con Colosenses el próximo miércoles, no se lo pierda, es mucha bendición esta epístola. Vamos a entrar al capítulo 2, hay muchas cosas bien poderosas y bien tremendas que hay que aprender, y solamente recordarles a los varones, este viernes 26, nos vamos a ver a las 8:30, tenemos una reunión de varones por Zoom. Te invito, estamos con una serie que se llama Mentiras que los hombres creen, y en este caso el tema que vamos a hablar es un tema muy interesante y muy importante. Vamos a hablar las mentiras que los hombres creen acerca de la sexualidad. Hay muchas cosas que hemos aprendido equivocadamente, hay muchos conceptos errados y cómo el enemigo se ha aprovechado. Muchos matrimonios se han destruido por ignorar esta área tan importante como la sexualidad. Obviamente me gustaría que lo vieran hombres y mujeres, pero en este caso es para varones esta enseñanza. Vamos a tocar puntos muy importantes y como hombres podré hablarles directamente cosas que tienen que ver con la sexualidad, los errores, los problemas que podemos tener y sobre todo las tentaciones que el enemigo pone y cómo el enemigo muchas veces destruye los hogares en esta área tan importante. Así que varones, no te la pierdas. Si tú no eres de Iglesia Casa del Rey, pero quieres escuchar este mensaje, escríbenos, con todo gusto te compartiremos el link para que tú te conectes y puedas recibir esta enseñanza. Nuestro deseo es bendecirte y servirte. Y bueno, solamente les recuerdo, Iglesia Casa del Rey, sigamos apoyando, sigamos sirviendo al Señor con nuestras finanzas. Si Dios te ha bendecido, sabes que siembra una semilla, no te quedes con ella, no te comas toda la semilla. Tenemos que tener fe, son tiempos difíciles, pero si Dios te da algo, tienes que sembrar en la obra del Señor. Amén. Que Dios te multiplique, que Dios te bendiga la semilla que tú siembres, porque todo lo que viene, lo que tenemos en nuestras manos, Dios nos lo ha dado. Así que siembra en la obra, dando tus ofrendas, tus diezmos, y Dios te bendecirá en gran manera. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les prospere. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo domingo a las 11:30. Bendiciones.